Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar sobre este veto que había dado a conocer en las últimas horas el gobernador de la provincia en torno a la concesión que se le había dado al Banco Macro. Por eso nos acompaña ya en nuestros estudios el doctor Guillermo Martinelli, diputado provincial. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Al contrario, muchas gracias y es un gusto estar acá. Doctor, hemos escuchado muchas voces, por sobre todo las que han manifestado su malestar ante esta medida adoptada por el primer mandatario. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿El oficialismo también cree que ha sido una bofetada, como ha dicho algún legislador del Frente Salteño al respecto? Yo creo que el gobernador ha sido coherente con lo que había propuesto antes y con lo que consiguió después con el veto. La provincia de Salta no actuó en defensa de los intereses provinciales ni en defensa de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que el gobierno actuó con el banco en función de que pareciera ser más interesado como un agente del banco que como un defensor de los intereses provinciales. Este es un caso emblemático donde la provincia de Salta podría haber conseguido ser cobrador, acreedor del banco y no deudor como va a ser durante 10 años más. Va a ser deudor del banco por darle 150.000 millones de pesos en esos 10 años a valores de hoy y con la creación del dinero bancario que eso significa, que es un pingüe negocio para el Banco Macro. Nosotros tendríamos que haber solicitado, y esa fue mi postura en la Cámara de Diputados, de que se llame a una licitación nacional para ver quién nos ofrece condiciones favorables hacia la provincia. Teniendo en cuenta que todavía no se venció el contrato. Pero por supuesto faltan todavía 2 años para que se venza. Sin embargo, se ha preferido una negociación individual directa entre el ministro de Economía, seguramente ordenado por el gobernador, y el Banco Macro a través de una gerencia, y donde se le ha dado una serie de beneficios y cuando los legisladores fueron a la autorización esa, darle el carácter legal, le dijeron inclusive que podían poner algunas otras ventajas por los distintos departamentos o municipios. Y así lo hicieron, creyendo de que era útil para la ciudadanía tener un cajero automático en lugares remotos de la provincia, tener sucursales, tener delegaciones, en fin, una serie de beneficios bancarios para el común de los ciudadanos. Eso es lo que dijeron y bueno, pero parece ser de que realmente fue nada más que la zanahoria que se puso delante para que esta gente aprobara, ¿no es cierto?, tanto en senadores como en diputados. ¿Y por qué digo que fue coherente? Porque efectivamente siguió defendiendo al banco. Lejos de ponerle esa obligación al banco, le sustrae esa obligación al banco. ¿En beneficio de quién? De los propios intereses del banco. Ahora queda la voluntad del banco. Yo lo del banco entiendo. El banco está para lucrar. No tiene otro objeto en la vida ciudadana que el lucro. Ellos no son organismos de beneficencia. El único banco que había de beneficencia se cerró, que era el banco de préstamo. Pero los bancos están para lucrar. Ellos defienden sus intereses. Acá no es el banco el culpable. Acá es el gobierno el culpable de esta situación, en desmedro de los ciudadanos y en desmedro del capital de la provincia. Naturalmente que yo he escuchado voces de algunos legisladores en forma individual, pero bastante atemperada, diciendo de que no, que está muy mal todo eso. Pero yo le aseguro, Mónica, de que no se va a rever el veto. Va a quedar firme el veto. Con lo cual no se escuchó la voluntad de las cámaras legislativas. Tal cual. ¿Y cuál es la postura que ahora debiera tomar la Cámara de Diputados por sobre todo de aquellas y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Se va a pasar el tiempo, van a pasar los 45 días que establece la Constitución para rever el veto y va a quedar firme. ¿O usted cree que se van a animar en cambiar la decisión del gobernador? En absoluto. ¿Y entonces? Ahora, doctor, ¿esto ha sucedido en otras oportunidades donde se pone en juego los intereses de la provincia por encima del interés económico? Mire, tan marcadamente como esto, así tan marcada y directamente, la verdad no lo tengo presente, pero que hay algunas veces intereses que desde mi punto de vista, no benefician a la provincia, sí, obviamente que sí.
Por ejemplo, en la ley de tierras que se pretende plantear, que todavía no ha sido tratada por la Cámara, se plantean una serie de premisas en favor del Ejecutivo en desmedro del control y de la autorización de la legislatura para la enajenación de las tierras del Estado y la creación de un organismo que va a encargarse precisamente de la distribución y administración de las tierras. Es decir, ajeno a lo que establece la Constitución respecto del rol que le corresponde a la legislatura. Usted habla de la creación de un nuevo organismo y hemos visto en los últimos meses la creación de muchas unidades coordinadoras para controlar la ruta, para controlar la entrega de viviendas y todo queda en la nada con un sobredimensionamiento. No queda en la nada, queda en una gran ganancia para los que tienen esos puestos. ¿En eso está el beneficio? En eso está el beneficio. Para la provincia nada. ¿Pero cómo va a ser? Así tenemos una dirección de vialidad y se va a crear una coordinación de vías de comunicación, de camino, pero por favor. Eso es como que dentro de la dirección de la escuela se cree la administración de las tizas y se crea un cargo para administrar las tizas dentro de la escuela. Insólito, realmente. Hablando de coordinación y de control, en las últimas horas surgió una denuncia bastante fuerte en contra de un intendente, estamos hablando del intendente Cuenca de Rivadavia, y vemos otra vez que caen las denuncias en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, ¿la legislatura va a actuar en consecuencia o va a pasar lo mismo que nos pasó en Salvador Massa, que por un hecho que no tenía nada que ver, se destituye un intendente? No, yo creo que sí tenía mucho que ver lo que ha hecho Villalba en contra de los intereses. Pero no solamente eso, sino además lo que había puesto al municipio en una situación de absolutamente ingobernabilidad. Es decir, había realmente la negación de la administración, es decir, cuando se hizo no se hizo por una moralina pequeño burguesa la intervención, sino por una cuestión institucional muy seria que había pasado en el municipio y que venía de un decurso bastante prolongado, inclusive si ustedes se leen las actas. Y que la Cámara de Diputados estaba en conocimiento. Así es, por eso se hizo. Esto de Cuenca, del intendente de Cuenca, que no es el de Camposanto, sino el de Rivadavia. El de Rivadavia, es una situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por el diputado Jesús Ramón Villa, que es de Rivadavia también, y que hemos advertido nosotros desde la Cámara de Diputados la gravedad de los hechos y hemos solicitado la intervención del Ministerio Público para eso y se ha cursado precisamente al Ministerio Público. La verdad que no tenemos noticias sobre lo que ha resuelto el Ministerio Público y eventualmente el Poder Judicial. Entonces se ha girado a partir del martes de ayer, se ha girado al Ministerio Público un oficio para que nos informe precisamente de esas denuncias que se han efectuado. Una de ellas, por ejemplo, era que las personas que estaban viviendo a través de centenares de años, sus familias, querían hacer la posesión veinteañal. Y el intendente Cuenca, lejos de facilitarle el tema como correspondería a la gente, él no es abogado. Su profesión creo que es carnicero. Hizo un pacto de cuota litis con estas personas, quedándose con el 70% de las tierras a recuperar. Estaríamos hablando de una estafa. Pero por supuesto, eso se ha denunciado de la Cámara de Diputados, se mandó a la Procuración y estamos ahora precisamente pidiendo los resultados de esa investigación. Es una cosa gravísima que yo creo que se tiene que sumar esto, más los otros antecedentes, más lo que está denunciándose ahora, como para ver si realmente se ejerce la calidad de intendente en función del beneficio de la comunidad o en beneficio de quien detenta aparentemente la voluntad popular de la intendencia. Ahora, doctor, ¿qué está pasando? Que se suscitan una serie de hechos de corrupción y todo queda en la nada o al menos en la mera denuncia. ¿Es que la gente que ejerce esos cargos cree que nunca le va a pasar nada y por eso se apropia y se apodera del Estado de esa forma? Bueno, fíjese que en el caso de Cuenca se dijo en el diario El Tribuno que planteó parte de las noticias estas, pese a que algunas son pretéritas, dijo claramente de que el que lo protegía era nada más y nada menos que el presidente provisional del Senado, que es el
senador Mayur Lapad. Es decir, una protección importante por parte de... Eso es algo que dijo el tribuno y no ha sido levantada esa tremenda acusación que hace el diario El Tribuno por Mayur Lapad. Más aún, el diputado Ramón Villa ha ratificado una situación de esa naturaleza. Es decir, lo que usted me dice, si hay alguna protección, y pareciera que sí hay alguna protección. Ahora, yéndonos más al ámbito de lo que hace a la justicia, en las últimas horas ha tomado con sorpresa un caso que quienes lo veníamos siguiendo hace un tiempo, estamos hablando del caso Chávez, de una mujer y un padre que estaban presos y que el gobernador ha condonado la pena que estaban cumpliendo en el penal de Villa Las Rosas. En este caso la mujer la cumplía efectivamente y el padre con una prisión domiciliaria en virtud de la edad. ¿Qué ha significado esto, no tan solo para Salta, sino para el país, doctor? Una gran cosa ha significado. Porque este caso de esta persona es el resultado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que esta mujer ha sido condenada en base a presunciones y en base a dimes y diretes y a descalificaciones por una cuestión de género. Este caso obedece a una señora que ha sido condenada por la muerte del marido sin que se haya comprobado con certeza de que ella fue la ejecutora o inclusive puede haber sido la que puede haber instigado a ello. De ninguna manera. Fíjese de que lo más grave que se le dice es que no ha mantenido a posteriori de la muerte del marido una situación de dolor, sino por el contrario, puede calificársela como una viuda alegre. Es decir, los jueces han considerado que por la actitud posterior que tuvo, que no era de un luto generoso en el negro y de una conducta remilgada en sus planes, la mujer debe ser condenada por algo que no se ha probado. Entonces eso llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y así tuvo entonces una resolución donde si la Argentina, en este caso particular Salta, no cambia el estatus de la condena, no deja sin efecto el perjuicio de esta mujer, la Argentina y Salta serían obviamente sancionados, con sanciones que tienen mucho que ver dentro del plano internacional, que naturalmente perjudican no solo a la imagen, sino a las consideraciones de la Argentina como Estado soberano. Entonces lo que hizo en este caso el gobernador es correcto. El gobernador la indulta a esta señora porque efectivamente tiene más que mérito suficiente, precisamente a la luz de lo que acabo de señalar, como para indultarla y dejarla sin esa condena, que era una condena mala vida a la consideración del organismo internacional. ¿Podría haber resarcimiento económico en esta situación? Yo entiendo que sí. Doctor, ¿qué opina de esta medida que se está impulsando desde el Ejecutivo Provincial precisamente de poner dentro del fuero penal el juicio por jurados, lo cual significaría que los ciudadanos serían los que participarían como en su carácter de jueces para algunas condenas? Bueno, la Constitución Nacional lo establece a eso. Lo establece en el año 1853 en una copia casi literal de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pero nunca se ha aplicado en la Argentina, pero hoy sí se aplican en algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires. Es algo que podrá o no hacerse, y digo porque tiene posibilidades legales para hacerse, como también tiene todos los medios legales como para no cumplirse y seguir como están haciendo, donde los tribunales que condenan son tribunales técnicos específicos. Bueno, hay una corriente ahora de que tienen que ser los tribunales directamente de la gente y que la gente será seleccionada a través de los mecanismos legales que se establezcan. Es posible hacerlo. Esto traería aparejado naturalmente la modificación de nuestra estructura jurídica propia de Salta, entre eso el Código de Procedimiento. Que lo acabamos de modificar hace un año Hace y medio. 2 años y pico que se ha modificado ello y que naturalmente se modificaría. Y tendría que modificarse seriamente porque ya me parece, por ejemplo, que los tribunales dejarían de existir. Los tribunales de juicio que son de 3 miembros, dejarían de existir y estaríamos únicamente en presencia
de un solo juez que dirija el proceso nada más y que sea el tribunal, el jurado, el que resuelva sobre la inocencia o la culpabilidad de la persona, y ese juez, conforme lo que dictamine ese jurado, aplicará o no la sanción punitiva. Doctor, muy cortito, usted es un defensor de los derechos humanos y los notamos en sus alocuciones en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha tomado este encuentro, esta recuperación de otro nieto de las abuelas de Plaza de Mayo? Es realmente la satisfacción enorme yo me imagino lo que debe ser para una abuela y para un padre encontrar el niño de edad de 36 años, es una cosa maravillosa naturalmente, y es el fruto de lo que se dijo hace muchos años en la Argentina, de los crímenes que existían en la Argentina. Hoy, como me dijo cortito esto, fíjese cómo queda evidenciado la perfidia del proceso de reorganización nacional y de sus componentes. A esta señora, por una supuesta creencia religiosa, decían el niño tiene que salvarse, aunque esté engendrado por los demonios, como era el padre y la madre de este niño. Tiene que salvarse porque no es culpable, y así hacen, y lo hacen nacer en el hospital militar. 5 horas le permiten a esa madre estar con su hijo, y a los pocos días es fríamente asesinada. Es decir, meditemos sobre lo que significa el reencuentro del niño, o en este caso ya del joven, pero lo que significa cómo se actuó, desprovisto de cualquier sentimiento humanitario, con la frialdad absoluta del asesino, de la premeditación y de la alevosía. La han matado a sangre fría a la madre de esa criatura, cuando no había un mérito inmediato de la batalla, del enemigo que decía. Fíjese. Sin embargo, lo que revela esto, doctor. Fíjese lo que revela esta situación. Doctor Guillermo Martinelli, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias, Mónica. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.